buenos días. Creo que estamos con baile con la fea, como dicen, pero las feas tienen más encantos que las bonitas, de modo que muchas gracias por venir. Yo sé que esta es una hora aburridora, pero pues hay cosas que hay que tratar. Yo he sido cirujano pues toda la vida, es decir, que siempre he tenido a la izquierda un ángel guardián. Yo siempre he estado al lado de anestesiólogos, con todo lo que eso implica entre dos seres humanos, ¿no? Las luchas, las fricciones, la amistad, pero sobre todo el agradecimiento de alguien que le está protegiendo a uno la espalda y está protegiendo al paciente. Hay algunos puntos muy concretos que quiero tratar. Yo esperaba que la asistencia fuera de personas, digamos, un poco más jóvenes, bisoñas, pero ya hablarle a personas veteranas, expertas en anestesia, pues es mucho más difícil. Pero el punto es que vamos a concretar 5 aspectos en esta mañana. Primero, anestesia es una especialidad sofisticada, difícil de ejercer y difícil para formar a un médico como especialista. Segundo, existe una responsabilidad legal del anestesiólogo. Tercero, en este momento debemos estar convencidos de que ya somos pobres, ya no somos los médicos de antes, y que se sentaban o nos sentábamos en un trono. Hoy en día tenemos que convencernos que esa época de bonanza pasó. ¿Y por qué digo esto? Porque adicionalmente hay lo que se llama una revolución en la medicina colombiana. Ahora les voy a demostrar y les voy a mostrar también las causas por las cuales esto está pasando. Siguiente, ¿por qué es necesario formar sindicatos en las especialidades médicas? Y tercero, ¿por qué no hay que tenerle el miedo al sindicato? Pero particularmente, ¿por qué no es antiético pertenecer a un sindicato? Que tal vez es lo que más preocupa a los médicos y siempre los ha preocupado durante todo el tiempo. Hace 30 años conversábamos con uno de los doctores amigos. Pensar que uno estaba sindicalizado pues era casi una blasfemia, y en ese momento se dividían los médicos en dos, los que eran de los sindicatos, especialmente de Asmedas, y los que no eran de los sindicatos. Hoy en día el que no está en un sindicato y no se convence que están abusando de él laboralmente y no se convence que tiene que pertenecer a un grupo que lo defienda, está absolutamente loco, o por lo menos fuera de contexto. Siguiente, por favor. Primero, como les decía, la anestesia o la anestesiología es una especialidad difícil, bien difícil. Debe ser ejercida por un médico oficialmente adiestrado y en programa reconocido por la comunidad académica. Aquí viene una discusión que en este momento está en candente, y es la cuestión del pago a los residentes. La Federación está liderando junto con otras instituciones el bloqueo al cobro de matrículas a los residentes, porque es una infamia. Y además eso hizo que las universidades se convirtieran en parásitos y los hospitales universitarios también. Afortunadamente ya pasamos en las 2 primeras debates de Cámara, estamos peleando en el Senado, porque en el Senado las universidades han ido a decir que sin esa platica, que son miles de millones de pesos que le arrancan a la clase media, porque son los residentes, la mayor parte son como todos nosotros, clase media, que sin esa plática no pueden seguir funcionando. Entonces, ¿cómo diablos funcionaron durante tantos años y produjeron buenos especialistas? Pero bueno, estamos dando la pelea por lo menos. Siguiente. Algunas cosas importantes que le debemos a la sociedad de anestesia y a su gente, porque yo estoy convencido que lo importante no son los ladrillos ni las edificaciones, lo importante es la gente, y las instituciones son grandes en la medida en que tengan buena gente, de modo que eso de presentaciones anónimas o que todo es institucional, olvídense de eso. Lo que da la grandeza de una institución son las personas, y siempre será así. En 1984, mi amigo personal de entonces, el doctor Julio Enrique Peña, que estaba en la presidencia de la Sociedad de Anestesia, encargó a un grupo de especialistas, a la mayor parte los conozco, como miembros del Comité de Seguridad, elaborar normas básicas que sirvieran de punto de referencia para que la anestesia fuera una especialidad segura en el país. Siguiente. Y hay que tener en cuenta siempre el riesgo de los procedimientos. El riesgo no lo corre el médico, aunque hoy en día en Colombia parece que sí.
El riesgo lo corre el paciente porque la función del médico es ayudar a preservar la vida y la calidad de vida de los enfermos. Pero aquí en Colombia, ya con las últimas jurisprudencias, ahora les voy a mostrar algunas que hacen llorar realmente de la ignorancia que manifiestan y que despliegan. Parece que el que corría el riesgo es el médico, es decir, mal pagados, denigrados, con la profesión absolutamente por el suelo y encima de todo manoseados. Eso es imposible. Siguiente. Voy a mostrarles algunas cosas que ustedes ya saben, y más ustedes que son profesores. Cuando dije veteranos, no les quise decir viejos como yo, sino simplemente que ya son vaquianos, ya son curtidos por la anestesia. Les voy a mostrar algunas cosas que ustedes ya conocen. Vean ustedes aquí en un artículo muy sencillo, muy humilde, de unos muy buenos anestesiólogos mexicanos: muerte o daño neural por anestesia en pacientes de bajo riesgo, análisis de 25 casos y del impacto a largo plazo de los anestesiólogos. Siguiente. La mortalidad esperada es de 1 por 10.000 casos, y aquí vean ustedes algunas de las causas. No me voy a meter en esto, aunque mi profesor Eduardo García juraba y quería que yo iba a ser anestesiólogo. Estaba absolutamente convencido, pero creo que fue un poco pesado para mí meterme a anestesia. Prefería el otro lado de la mesa con la cirugía, pero esta es una especialidad muy delicada. Intubación difícil, broncoaspiración, ventilación inadecuada y falla de restitución de volumen. Él me decía en ese tiempo que las dos causas que matan las dos enfermedades que causan la mayor parte de las muertes de la gente en forma aguda son la hemorragia y la insuficiencia respiratoria. Me decía, muéstreme otra que sea igual de grave. Hemorragia, insuficiencia respiratoria y algunas cosas neurológicas, me imagino. Siguiente. Vean ustedes, hubo 25 casos de daño neural severo o muerte por anestesia. Ahí están discriminados los grupos. 16 casos anestesia general, 9 con regional, y en la regional 4 muertes, 4 daño neuronal periférico y 1 daño cerebral. Siguiente. El error humano en 24 casos en estas anestesias de bajo riesgo, porque obviamente no somos perfectos y el error humano se presenta siempre, y además la medicina siempre estará regida por el azar en biología y en las, digamos, ciencias que no tienen un fundamento matemático lineal. Entonces se utiliza la estadística, que es la mejor aproximación a un dato que tenga números, pero pues desafortunadamente la estadística es también una aproximación en donde dice la posibilidad y la probabilidad son estas, pero está sujeto siempre a error. Donde media el azar siempre hay error. Siguiente. En 2005 estos otros autores revisaron casi 1 millón de pacientes y encontraron que en el periodo postoperatorio de 24 horas hubo 8.8 muertos por 10.000 anestesias. Siguiente. Y vean ustedes, ya metiéndonos un poquito en la parte legal, el riesgo de un accidente anestésico y las causas jurídicas: pericia, conocimientos, que es parte de la pericia, disponibilidad de equipo de monitoreo y calidad de cuidados en salas de operación, en recuperación y en cuidado intensivo. Siguiente. Las posibilidades de error humano durante la administración de una anestesia varían de 28% a 80%, doctores. De verdad que por buenos que sean, siempre van a tener el acecho del error y el acecho de la complicación encima. Siguiente. Y en un periodo de 5 años en Estados Unidos se pagaron 21 millones de dólares en daños ocasionados por anestesia, mostrándose que el promedio en demandas contra anestesiólogos fue de 159.000 dólares. Siguiente. En Japón, yéndonos al otro extremo, 89% del error humano fue la causa que determinó el incidente. Obviamente cuando no son anestesiólogos es mucho más. Siguiente. Y aquí hay algunas causas que son motivo pues de condena jurídica y que además ya les voy a mostrar las estadísticas colombianas en los tribunales, porque en los tribunales hemos tenido la desgracia de condenar una cantidad de colegas. No lo hacemos con gusto, pero hay que proceder. Salirse del quirófano, esta es una costumbre detestable, por Dios, esto no puede ser.
Monitoreo inadecuado, distracciones innecesarias, leer, llamar por teléfono, ahora hay que poner el celular porque nosotros los viejos ya nos parecemos a los adolescentes, vamos a acabar con una artrosis de columna cervical de estar con el teléfono todo el día ahí. Acomodar las lámparas, pláticas inapropiadas con el cirujano, asistir al cirujano, lo hacen muchas veces de muy buena fe, pero eso no puede ser. Siguiente. Y aquí viene una pregunta que estuvo en discusión, anestesia sin anestesiólogos, pues obviamente a los dueños de las EPS que de una vez les planteo, mi opinión es sesgada porque las considero delincuenciales y las EPS deben desaparecer, son una vergüenza para la salud colombiana, ellas y los que las representan. De modo que cuando obviamente ellos iban a favorecer una anestesia sin anestesiólogo porque es más barato. La posibilidad de que cualquier médico general pueda administrar anestesia en un quirófano quedó sobre la mesa desde el pasado mes de marzo, esto fue hace un par de años, cuando la Corte admitió una demanda en contra de la Ley Sexta del 91. Universidades públicas y privadas, aquí sí como la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación, explicaron los riesgos para los pacientes. Y pongo la imagen del anestesiólogo de hace siglos, la Monja. Eran de muy buena fe, eran muy estudiosos, pero nunca van a reemplazar a un médico y menos a un anestesiólogo. Siguiente. Enrique Arango, que es mi amigo que me dio tantos años anestesia de corazón en la Fundación Santa Fe, expresa lo siguiente: la sola pérdida de la conciencia inducida por fármacos puede ocasionar obstrucción de las vías respiratorias, aspiración pulmonar y daño neurológico persistente e incluso la muerte si esos eventos no se previenen y manejan adecuadamente. El uso de anestésicos y relajantes musculares hace que los pacientes dependan completamente de la formación académica del anestesiólogo. Doctores, no hay ninguna circunstancia en donde una persona se encuentre más a disposición de otra persona que cuando está anestesiado y encima de una sala de cirugía. Siguiente. Segundo punto, la responsabilidad legal del anestesiólogo. Siguiente, por favor. Vean ustedes algo que dice la Corte, esto lo dice la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia estúpida, pero que les voy a mostrar ahora, pero pues tiene razón en muchos de los fundamentos, seguramente los copió de algún libro. La anestesia no se limita únicamente a la sala de cirugía, los efectos pueden permanecer hasta 24 horas mientras se eliminan estas sustancias que se administraron. Siguiente. Siguiente. Y esta es la ley de anestesiología, que fue, si no la primera, de las primeras leyes que rigieron el ejercicio médico y que constituyen realmente algo de mostrar. Fue tan milagroso la aparición de esa ley como lo fue la aparición de la Ley Estatutaria en Salud 1751. Cuando uno se pone a mirar cómo fue el proceso de aceptación y de promulgación de la Ley 1751 estatutaria, algo ocurrió y yo creo que fue un milagro, porque fue en medio de gobiernos que no son muy benévolos con los médicos, que son hostiles con la profesión, y además en medio de todos los intereses de esas delincuenciales EPS y adicionalmente teniendo en contra varios de los médicos. Sin embargo, salió la ley que es la que marca en este momento nuestro destino. Siguiente. Pero vean ustedes que en el Código de Ética Médica, Ley 23 del 81, también se especifican algunos puntos que cobijan a los anestesiólogos, entre ellos, artículo 15, el médico no someterá a su paciente a riesgos injustificados. El artículo 15 y el artículo 10 son probablemente los artículos por los cuales más hemos condenado colegas en este país, con una estadística bastante desagradable. Cuando éramos 60.000, porque ahora ya somos casi 100.000, había 15.000 procesos. Quiere decir que el 25% de los médicos colombianos han pasado o están pasando por manos de un tribunal de ética médica. Eso, pues es en cuanto a juicio, eso es estar sub judice. Pero condenas, las condenas, si son 15.000 procesos, están siendo optimistas en el 10%, realmente es el 20 y pico por ciento, pero cojamos el 10%. Un país en donde haya 1.500 médicos condenados por faltas a la ética médica en su ejercicio es un escándalo. Siguiente. Vean ustedes otro aspecto que es la delegación. El otro día un anestesiólogo fue condenado porque
en la fase de reanimación de una cirugía sencilla, en lugar de colocarle Narcano, lo que el anestesiólogo había pedido, le colocaron adrenalina y obviamente hicieron una poscarga aguda que terminó pues en un instituto cardiovascular, y cuando se fue a juzgar a este colega que me partió el alma, digo, pues si yo no aplico la droga, y la conclusión del tribunal fue que la responsabilidad total de la administración de droga en salas de cirugía es del anestesiólogo. Siguiente. Este otro aspecto que debe tocarse, el consentimiento informado. Primero, el consentimiento no es un acto documental. Eso de pedirle al interno, al residente o a la enfermera o a quien sea, vaya a hacerle firmar el consentimiento al paciente, no es legal, no es válido, no sirve. Sirve tanto como el consentimiento que uno firma cuando entra al hospital por el servicio de urgencias, en donde uno firma hasta la autopsia. Eso no tiene validez. El consentimiento es un acto médico y tiene que basarse en una interrelación entre un miembro del equipo que sea par del médico que va a llevar a cabo la intervención o el procedimiento y el paciente. No hay intermediarios. Siguiente. Obviamente, pues las obligaciones en anestesia son como las obligaciones en la mayor parte del ejercicio médico, son de medio y no de resultado. Recuerden ustedes que las obligaciones de resultado no son la cirugía plástica, ni son la obstetricia, como el Consejo de Estado en otra sentencia. Les voy a hacer un pequeño resumen de las providencias que prácticamente han manchado el ejercicio de la medicina, y para que ustedes más o menos la aprecien. Pero el punto es que las obligaciones de resultado no incluyen a la cirugía plástica, no incluyen la obstetricia, la anestesia, querían incluirla como obligación de resultado. Les recuerdo la base jurisprudencial. Anestesia, dice el magistrado, a sin estesius, sensación, dolor. Especialidad médica que utiliza unos medicamentos que cuando se administran en forma adecuada no tienen por qué producir daño. O sea que ustedes son absolutamente inocuos, son simplemente unos angelitos que están viendo cómo el paciente respira. Siguiente. Vean, les presento a este magistrado, es una vergüenza para la justicia colombiana, es el doctor José Luis Barceló. Él dice que la medicina es una actividad peligrosa. Después de semejantes discusiones de casi 70 años en las altas cortes, viene este payaso, porque no hay otra forma de ubicarlo, no hay otra forma de denominarlo, dice, si hay una profesión que sea de actividad riesgosa, es la medicina. Mire, actividad peligrosa es un término jurídico, nunca lo acepten. Otra cosa es actividad de riesgo. Claro que yo me puedo contaminar, claro que el paciente se puede lesionar o morir, pero actividad peligrosa es un término jurídico, nunca lo acepten. Y este señor parece que hubiera pasado esa lectura por encima. Siguiente. Y la otra es la posición de garante. El anestesiólogo es el garante de su paciente más que cualquier otro especialista. Siguiente. Siguiente. Y este tipo, este es Ibáñez Guzmán, es de la Corte Suprema de Justicia, no es pariente mío, no respondo de lo que haya hecho mi abuelo hace 3 generaciones, pero no es pariente mío conocido por lo menos. Este tipo fue el que mandó a la cárcel a un médico de cirujano plástico, porque en el postoperatorio se complicó, y el planteamiento de él es que ni más faltaba, en el postoperatorio no tiene por qué ocurrir nada, porque están en hospital, están muy bien rodeados y están los anestesiólogos ahí permanentemente. Siguiente. Vean ustedes ahora sí las estadísticas nuestras, las causas más frecuentes de condena: abandono de la sala, anestesias simultáneas, esto tampoco puede ser, eso es ilegal. Amparar cirujanos no adiestrados, ¿cómo es posible que en este momento en varios sitios del país estén operando tipos que no tienen escuela? Sobre todo esos estéticos, espero que no haya ningún estético aquí, pero los estéticos son médicos generales que no lograron entrar a hacer cirugía plástica, no les alcanzó el cociente seguramente para el examen, y entonces se fueron a hacer cursitos a otra parte y vienen acá como estéticos
a hacer bestialidades. Siguiente. En conclusión, lo que se plantea es no apartarse de lo aprendido en la escuela donde se entrenó, mantener una conducta decorosa en salas, no abandonar jamás al paciente, estar pendiente en el postoperatorio y advertir siempre los riesgos de la monitoría y de la anestesia. Siguiente. Vean ustedes, para recordar algunas lesiones grandes a la medicina colombiana por parte de las Cortes. Hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y obviamente la protección indebida que están haciendo de las EPS, a las cuales el ministro de Salud les dio 7 años para que se recuperaran, es decir, para que sigan sacando los recursos de los colombianos. Siguiente. Tercero, ¿por qué un sindicato? Porque antes lo que era sacrilegio, pues hoy en día se volvió necesidad. Siguiente. El concepto de sindicato me voy a permitir leer en una forma exegética lo que está, porque esto es tomado y ahí está la fuente. El concepto de sindicato permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, etcétera, etcétera. Se trata de organizaciones de espíritu democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo las condiciones de contratación. Como van a ver más adelante, lo primero que uno tiene que hacer ahora con los colegas es abrazarlo, sacudirlo y decirle, mire, tiene que caer en cuenta que ya no somos ricos. Ahora somos pobres, nos están pisoteando, nos están robando, están abusando de nosotros. Por favor, dese cuenta, ya no siga jugando a Dios porque el altar ya nos lo quitaron hace rato. Siguiente. Cada sindicato representa a trabajadores de rubros específicos y se encarga de impulsar negociaciones colectivas con las empresas o grupos empresariales. Hoy en día los médicos que tengan un salario decente o que por lo menos tengan salario son poquitos. Siguiente. El marco legislativo que delimita la actividad de los sindicatos ha permitido que estos presionen a los gobiernos. Siguiente. El sindicato es una asociación, es decir, un ente con personalidad jurídica propia, distinta de los asociados. Siguiente. Y estos son los objetivos de un sindicato. Este es un resumen de varias publicaciones, pero que están digamos, integradas en este papel. Representar a los trabajadores en los derechos de contratos individuales de trabajo, representar a los afiliados en negociación colectiva, velar por el cumplimiento de las leyes de trabajo y seguridad social, etcétera, etcétera. Siguiente. Y estas son algunas de las características del sindicato. Siguiente. Y aquí viene tal vez la esencia de toda la discusión. Ser médico sindicalizado va en contra de la norma ética y para esto tomé en mis manos el Código de Ética, la Ley 23 del 81 y la Constitución colombiana. Siguiente. El artículo 1 del Código de Ética dice, en el numeral 7, el médico tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo, la cual constituye su medio normal de subsistencia. Es entendido que el trabajo o servicio del médico solo lo beneficiará a él y a quien lo reciba, nunca a terceras personas que pretendan explotarlo comercial o políticamente. Mis queridos doctores, estamos transgrediendo el Código de Ética, porque estamos enriqueciendo a las EPS y a algunos delincuenciales directores de hospitales, de los cuales ustedes ya conocen varios. Entre otras cosas, en varios de los tribunales que yo he abierto en diferentes departamentos, el primer denunciado es el director del hospital. Siguiente. Además les quiero anotar otra cosa, al señor secretario de Salud, que ni siquiera lo conozco ni lo quiero conocer, gracias al bloqueo que hizo o intentó hacer del Tribunal de Ética Médica de Bogotá, no le estoy cobrando otras cosas, como por ejemplo la pérdida de camas de pediatría en Bogotá, como por ejemplo el maltrato a todos los especialistas del distrito, solamente que bloqueó al tribunal, porque ahora ya no se puede amparar en su aspecto administrativo diciendo era un acto administrativo. No, la jurisprudencia nuestra de hace un año para acá dice que cualquier individuo, hombre o mujer con título de médico, que con su conducta lesione pacientes, médicos o sistema de salud, es sujeto disciplinable por los tribunales. El doctor está denunciado, ratifiqué mi denuncia el martes pasado. Vamos a ver qué le pasa.
Numeral 8. El médico, por la función social que implica el ejercicio de su profesión, está obligado a sujetar su conducta pública y privada a los más elevados preceptos de la moral universal. Y lo que yo le decía a algún colega, vea, defender la comida de un médico no es antiético y no es inmoral. De manera que cuando ustedes y yo nos estemos reuniendo en un sindicato fuerte, no estamos pisando ni ética, ni moral, ni deontología, ni ley, ni nada. Siguiente. Artículo 22 del Código de Ética. Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el médico fijará sus honorarios de conformidad con sus… Esto desaparece obviamente, y previo acuerdo con estos sus responsables. Artículo 23, en caso de urgencia la asistencia médica no se condiciona al pago anticipado de honorarios profesionales. Sí, claro, no se condiciona a este pago anticipado de honorarios, pero se condiciona a la famosa frase de remisión y contrarremisión. No hay quien nos lo reciba, no hay cama disponible y eso ¿quién lo paga? Siguiente. Artículo 40, para que vean ustedes cómo desde antes de la ley estatutaria estaban prohibidas ciertas cosas para los médicos. Está prohibido al médico en ejercicio recibir beneficios comerciales de todas estas entidades y artículo 41, el médico no debe aceptar o conceder participaciones por la remisión del enfermo. Ahora la participación se la estamos entregando a las EPS. Siguiente. Siguiente. Penúltimo punto, existe una revolución industrial y económica que afecta a la medicina colombiana. Les voy a demostrar a ustedes cómo desde el punto de vista económico, yo estudié algunos años de economía hace un tiempito, hay algo que nos está sacudiendo en el ejercicio y práctica de la profesión. Siguiente. Les voy a enunciar únicamente. Los medios de producción son de la corporación. Es decir, unas EPS quebradas, ladronas, sinvergüenzas y además a las que les dan tiempo para recuperarse económicamente. Siguiente. Al tener el control sobre la tecnología y los pacientes, pueden fijar el precio de la mercancía trabajo médico de acuerdo con su criterio de obtener ganancias por encima de cualquier otra consideración. Es la esencia del neoliberalismo, ¿no? Siguiente. La cantidad de trabajo necesariamente debe ser superior al precio que le ofrecen al trabajador. Creo que todos ustedes lo han sufrido. Siguiente. La riqueza se concentra en manos cada vez más escasas y los peores especímenes de estos son los médicos que explotan colegas. Siguiente. Las corporaciones pequeñas van siendo absorbidas por las grandes. Una que otra grande se revienta, como la que dirigía Ampón Palacino, pero la mayor parte son pequeñas que se las tragan las grandes. Siguiente. Y otras características, para terminar no voy a especificar muchas. La tecnología desplaza mano de obra, la cantidad de trabajadores arruinados es cada vez mayor, las crisis son periódicas y cada vez más graves, la producción se socializa y la ganancia se privatiza, el Estado se coloca del lado de los productores. Siguiente. Y realmente ante esto lo único que podemos hacer en la Federación Médica y en el Tribunal y en todas las instituciones es seguir posiblemente estos cuatro vectores. Continuar ejerciendo lo mejor que se pueda, pues el mayor perjudicado por estos adefesios de cambio de impuestos son los pacientes colombianos. Recuerden ustedes que el que introdujo la Ley 100 en Colombia fue Juan Luis Londoño, que en paz no descanse. 2. Retomar el liderazgo político en la comunidad para participar del real manejo de lo poco que quede en pie luego del despojo al que hemos sido sometidos. Piérdanle el miedo a la política, doctores. 3. Seguir en proceso de perfección profesional para que la medicina no quede en peores manos cada vez. Y 4. Convencerse de su deterioro social y económico. Ahora somos pobres y lo único que nos defiende es la unión. Siguiente. Eso era básicamente lo que tenía que decirles. Muchas gracias.